La noche estaba impregnada de un silencio denso, roto apenas por el leve zumbido de una lámpara que parpadeaba en la sala. El aire olía a café frío y perfume marchito, como si los recuerdos se hubieran quedado atrapados en cada rincón de esa casa. Ella, de pie frente a la ventana, observaba las luces distantes de la ciudad con un vacío en la mirada, mientras la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera arrancar de raíz todo lo que estaba a punto de caer. El teléfono vibró sobre la mesa, iluminando su rostro cansado. En la pantalla aparecía el nombre de aquel hombre al que había amado con toda la inocencia posible, el hombre que alguna vez le prometió no hacerla llorar. Su corazón dio un salto, un presentimiento la sacudió como un eco en el pecho, y en ese instante entendió que algo irreversible estaba por comenzar. El espectador siente el peso de la atmósfera, cada detalle es una advertencia. Los ojos de ella, húmedos pero firmes, parecen sostener un secreto que todavía no se atreve a revelar. No es la historia de un amor perdido, es la historia de una traición que va a transformarla para siempre. Lo que está por descubrir no solo quebrará su mundo, sino que encenderá una fuerza que ni ella sabía que tenía. El amor de su vida estaba a punto de convertirse en su peor enemigo, y nadie que escuche esta historia podrá olvidarla. La casa en la que vivían siempre había sido un refugio de risas y promesas, pero aquella mañana el ambiente tenía un matiz distinto. Las cortinas apenas dejaban entrar la luz, y el aire cargado de silencio hacía que cada rincón pareciera vigilado por sombras. Ella preparaba el desayuno con movimientos mecánicos, como si su cuerpo actuara por costumbre mientras su mente vagaba en un océano de dudas que no encontraba descanso. Él apareció en la cocina con una sonrisa que parecía ensayada, el tipo de sonrisa que antes la desarmaba y ahora le provocaba un nudo en el estómago. Su voz era cálida, pero había algo en la manera en que evitaba mirarla directamente que encendía en ella una alarma silenciosa. Era como si estuviera interpretando un papel frente a sus ojos, un papel que se le escapaba de las manos cada vez que ella lo observaba demasiado. El olor del café recién hecho se mezclaba con el perfume que él llevaba en la ropa. Era un aroma distinto, más intenso, que no coincidía con el frasco que descansaba en su tocador desde hacía meses. Ella se detuvo un instante, inhaló con cuidado y sintió que una punzada de celos le atravesaba el pecho. No preguntó nada, pero su silencio estaba cargado de sospechas. Él hablaba de trabajo, de reuniones y compromisos, pero cada palabra sonaba como un guión aprendido de memoria. Sus frases caían sobre la mesa como piezas de cristal, frágiles, demasiado perfectas para ser reales. Ella fingía escuchar, aunque en realidad lo único que hacía era observar sus gestos, la forma en que apretaba la taza con fuerza, la mirada que huía hacia la ventana, el suspiro que se escapaba cuando creía que ella no lo veía. La tensión crecía como un ruido sordo en el fondo de la escena. Era invisible, pero estaba ahí, vibrando en el aire como una cuerda a punto de romperse. Ella sabía que algo estaba escondido en las grietas de esa rutina, algo que él trataba de ocultar con frases vacías y sonrisas apagadas. Y aunque aún no tenía pruebas, su instinto gritaba con más fuerza que cualquier palabra. Las paredes de la casa, testigos mudos de tantos secretos, parecían absorber aquella desconfianza. Incluso los relojes marcaban el tiempo de manera distinta, como si cada minuto se alargara en una espera insoportable. Ella tragó saliva, apartó la vista y decidió no confrontarlo en ese instante. Sabía que la verdad tenía un modo cruel de salir a la luz, y prefirió observar en silencio, esperando el momento en que la máscara cayera por sí sola. Pero en el fondo, mientras lo escuchaba hablar de un futuro perfecto, su corazón ya se preparaba para una batalla. Porque en la voz de aquel hombre, en su olor, en la manera en que esquivaba preguntas, estaba la sombra de alguien que ya no le pertenecía. Lo que ella aún no imaginaba era que esa mañana, aparentemente tranquila, sería el comienzo de una cadena de descubrimientos capaces de transformar el amor de su vida en la herida más profunda. Y justo antes de salir por la puerta, él cometió un error tan pequeño que parecía insignificante, pero que abriría el camino a la verdad.
Cuando él tomó las llaves del coche, un destello metálico cayó al suelo. No era nada extraordinario, un simple llavero de tela roja, gastado en las esquinas. Pero ella lo reconoció al instante. Lo había visto antes, colgado en la mochila de una mujer que frecuentaba el mismo gimnasio, alguien que siempre le sonrió con una dulzura incómoda. Un calor helado recorrió su espalda, porque aquel detalle, diminuto y accidental, no debía estar en las manos de su marido. Él se agachó rápidamente, recogió el llavero y lo guardó en el bolsillo, fingiendo naturalidad. Pero su mano temblaba apenas, y esa leve sacudida fue suficiente para encender en ella la chispa de la certeza. La mirada de él se clavó en la suya apenas un segundo, y en esos ojos oscuros ella encontró más preguntas que respuestas. Fue un silencio corto, pero hiriente, un silencio que gritaba todo lo que él no se atrevía a confesar. El coche arrancó con un rugido áspero y se fue perdiendo calle abajo. Ella quedó sola en la cocina, rodeada de platos sin terminar y de un aroma de café que ya le sabía amargo. Su respiración se volvió entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto denso, y su mente giraba alrededor de ese pequeño llavero que no debería estar en su casa. La imagen de aquella mujer volvió a su memoria, con su cabello recogido en una coleta impecable y sus sonrisas demasiado prolongadas. No era una sospecha cualquiera, era la primera grieta visible en un muro que ella había tratado de no mirar. Caminó hasta la ventana y observó cómo la lluvia seguía cayendo sobre el asfalto. El agua arrastraba hojas muertas hacia la alcantarilla, y por un instante sintió que era un reflejo de su vida, arrastrando con fuerza algo que ella no podía detener. Cerró los ojos, inhaló profundamente y juró que no iba a quedarse inmóvil. Ese día no fue al trabajo. En lugar de eso, tomó su bolso, revisó su teléfono y decidió seguir los pasos de su marido. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, como un tambor de guerra. Había dejado de ser la mujer ingenua que creía en cada palabra, y estaba a punto de convertirse en una sombra silenciosa, una cazadora en su propio territorio. Las calles húmedas olían a tierra y gasolina. Cada semáforo en rojo parecía una prueba de paciencia, cada esquina un posible descubrimiento. Manejaba con las manos aferradas al volante, sin música, sin distracciones, solo la certeza de que ese día sería el comienzo de una verdad imposible de ocultar. Finalmente, lo vio. Su coche estaba estacionado frente a un café discreto, casi escondido entre dos edificios antiguos. El parabrisas cubierto de gotas reflejaba luces difusas, y dentro del local había siluetas que se movían entre risas y conversaciones. Sus ojos se fijaron en una mesa cerca de la ventana, y allí estaba él, con una sonrisa distinta a la que le había mostrado esa mañana. No estaba solo. Frente a él, inclinada hacia adelante, se encontraba aquella mujer del gimnasio. La misma del llavero. Llevaba puesto un vestido oscuro que resaltaba el brillo de su piel, y su mirada estaba fija en él con una complicidad insoportable. No era un encuentro casual, había ternura en cada gesto, en cada roce invisible de las manos bajo la mesa. Ella contuvo el aliento, presionó los dedos contra el volante y sintió como un ardor amargo subía por su garganta. No lloró. No podía hacerlo, no ahí, no frente a esa escena que la desgarraba y la fortalecía al mismo tiempo. Porque en ese instante, con el corazón desgarrado, también entendió que el hombre que amaba ya no existía. Frente a sus ojos, el amor de su vida se transformaba en su enemigo. Pero lo que vio a continuación no solo confirmó sus sospechas. Fue mucho peor. Y esa imagen la perseguiría para siempre. La escena dentro del café parecía avanzar en cámara lenta, como si cada movimiento estuviera diseñado para clavarse en su memoria. Él se inclinó hacia la mujer del vestido oscuro, y con un gesto íntimo retiró un mechón de cabello que caía sobre su rostro. Era un gesto que antes había sido suyo, un gesto cargado de ternura que había sentido en su propia piel, y verlo repetido en otra le arrancó un pedazo del alma. La mujer sonrió, un brillo casi victorioso iluminando sus ojos. No era una sonrisa inocente,
Era la sonrisa de alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ella acarició la mano de él sobre la mesa, entrelazando sus dedos con naturalidad, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. La complicidad entre ellos era tan evidente que cualquier observador habría pensado que se trataba de una pareja enamorada de años. El corazón de la esposa golpeaba contra su pecho con una violencia insoportable. Quiso apartar la mirada, pero sus ojos parecían atados a esa escena cruel, incapaces de soltarse. Cada segundo se convertía en una tortura, y sin embargo, algo dentro de ella la obligaba a permanecer allí, a contemplar la verdad en toda su crudeza. De pronto, él sacó de su bolsillo aquel mismo llavero rojo que había caído en la cocina horas antes. Lo agitó entre sus dedos con un gesto juguetón y lo colocó sobre la mesa frente a la mujer, como si fuera un símbolo secreto compartido solo entre ellos. Ella rió suavemente, inclinándose sobre la mesa hasta rozar sus labios con un beso fugaz, pequeño pero suficiente para destruir lo que quedaba de confianza. La esposa apretó los puños hasta clavarse las uñas en la piel. El vidrio del coche se empañaba por su respiración agitada, y sus ojos ardían, no de lágrimas, sino de rabia contenida. Aquella rabia tenía un sabor metálico, amargo, como sangre en la boca. Era el inicio de algo que ni ella misma alcanzaba a comprender, un despertar de fuerza alimentado por el dolor. La ciudad parecía ajena a su tormenta. Los transeúntes caminaban bajo paraguas, riendo, corriendo, viviendo sin saber que dentro de ese coche una mujer estaba viendo su mundo desmoronarse. Nadie podía escuchar el rugido silencioso que nacía en su interior, nadie salvo ella misma, que lo sentía crecer con cada imagen que se grababa en su mente. Cuando él tomó el rostro de la otra mujer entre sus manos y la besó con una pasión contenida, la esposa apartó la vista al fin. Cerró los ojos con fuerza, respiró hondo y sintió que la tormenta dentro de ella se convertía en un océano oscuro. No lloró, porque sabía que las lágrimas serían una victoria para ellos. En cambio, algo en su interior cambió para siempre, la certeza de que ya no había marcha atrás. El motor del coche vibraba bajo sus manos, como si la alentara a moverse, a hacer algo, cualquier cosa. Pero ella no arrancó. Permaneció quieta, inmóvil, dejando que la imagen de ellos se grabara a fuego en su memoria. Sabía que necesitaría esa rabia, esa herida, para lo que estaba por venir. Las luces del café parpadeaban, reflejándose en el charco de lluvia frente a la entrada. Ella observó la escena una última vez, asegurándose de no olvidar ni un detalle, la manera en que él sonreía, el vestido de la mujer, el maldito llavero rojo brillando sobre la mesa. Cada elemento se convirtió en una pieza de un rompecabezas que comenzaba a armarse en su mente. Y en ese silencio cargado de furia, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. No iba a enfrentarlo en ese instante, no iba a darle la satisfacción de verla rota. Esperaría, observaría, y cuando llegara el momento, él no tendría dónde esconderse. Lo que ella no sabía era que ese momento llegaría mucho antes de lo esperado, y de la manera más cruel. La noche cayó sobre la ciudad con un cielo cubierto de nubes pesadas y un aire húmedo que impregnaba las calles. Ella regresó a casa sin decir palabra, con las manos frías en el volante y el corazón convertido en un tambor sordo que no dejaba de golpear. Al cruzar la puerta, todo parecía exactamente igual. Las fotos en la pared, los cojines perfectamente alineados en el sofá, el aroma tenue de su perfume aún flotando en el aire. Pero nada estaba igual dentro de ella. Se dejó caer en la cama sin quitarse la ropa, con la mirada fija en el techo. Las imágenes del café se repetían una y otra vez, como si fueran proyectadas en una pantalla invisible. Cada sonrisa de él, cada gesto de la otra mujer, cada roce bajo la mesa, se clavaban en su mente con una nitidez insoportable. El dolor era real, ardía como fuego, pero debajo de ese fuego estaba naciendo algo nuevo, un plan, aún difuso, pero cargado de fuerza. A la madrugada, se levantó en silencio. Caminó hacia el escritorio donde él guardaba papeles y encontró su ordenador portátil.
Dudó un instante, porque aún le temblaban las manos, pero luego respiró hondo y abrió la tapa. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro, revelando la determinación que había sustituido a la ingenuidad. La contraseña era la misma de siempre, demasiado obvia. Un clic bastó para acceder a su mundo digital. Sus correos, sus mensajes, sus fotografías, cada carpeta era una puerta a un secreto. El silencio de la casa era tan intenso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala como si marcara los latidos de su propio corazón. Y entonces, lo encontró. Una serie de correos recientes, intercambiados con un nombre femenino que ya no era extraño para ella. Mensajes breves, pero cargados de complicidad. Frases como "te extraño" y "nos vemos pronto" se repetían con una naturalidad hiriente. Había fechas, horas, lugares, y en cada palabra escrita, la confirmación de lo que había visto con sus propios ojos. El aire se volvió más denso, como si la habitación se hubiera encogido. Sus manos sudaban sobre el teclado, pero sus ojos brillaban con una mezcla de ira y claridad. Ahora tenía pruebas, no solo sospechas. La traición estaba documentada en la frialdad de un correo electrónico, y esa evidencia se convirtió en un arma que decidió guardar con cuidado. No se detuvo ahí. Abrió las fotos adjuntas, pequeñas imágenes aparentemente inofensivas, una taza de café con el mismo llavero rojo al lado, una servilleta con un corazón dibujado a mano, una captura de pantalla de un vuelo reservado a su nombre. Cada detalle era una daga que se hundía más profundo. Pero en lugar de derrumbarla, la fortalecía. Guardó todo en una carpeta secreta, encriptada bajo una contraseña que solo ella conocía. Cerró el portátil, apagó la luz y se recostó de nuevo en la cama. No durmió. Pasó horas mirando la oscuridad, escuchando su respiración entrecortada, repitiéndose en silencio una sola palabra: esperar. Porque lo que él no imaginaba era que ya no estaba lidiando con la mujer que había engañado, sino con alguien dispuesto a mirarlo a los ojos y devolverle cada herida. Ella no pensaba huir ni esconderse, pensaba enfrentarlo en el terreno donde más le doliera. Al amanecer, cuando él regresó con olor a alcohol y perfume ajeno, la encontró dormida en apariencia, tranquila, como si no supiera nada. Pero bajo esos párpados cerrados, su mente ya estaba escribiendo el guión de un enfrentamiento inevitable. Lo que él no sabía era que el juego ya había comenzado, y ella estaba dispuesta a jugar hasta el final. Los días siguientes se convirtieron en un delicado teatro donde cada gesto estaba calculado. Ella se levantaba temprano, preparaba el desayuno como siempre y le regalaba sonrisas tibias que ocultaban un volcán de sospechas. Fingía ingenuidad, mientras por dentro hilaba una estrategia. Había comprendido que la paciencia sería su mayor aliada. Cuanto más lo dejara creer que todo estaba bajo control, más vulnerable se volvería. Él parecía confiado, casi arrogante. La miraba con esa falsa ternura que ahora le resultaba insoportable, y hablaba de proyectos futuros como si las mentiras no lo acompañaran. Pero había pequeños detalles que lo delataban: el brillo en sus ojos al leer ciertos mensajes, el apuro repentino por salir de casa, las excusas mal armadas. Ella lo observaba con la calma de una cazadora, registrando cada movimiento, cada palabra que más tarde usaría en su contra. Una tarde, fingió olvidarse el móvil en la sala mientras él se duchaba. El dispositivo vibró sobre la mesa y la pantalla mostró un nombre que ya conocía demasiado bien. No lo tocó, no necesitaba hacerlo. Bastó con verlo para confirmar que el vínculo seguía vivo, ardiendo en cada notificación. Guardó la imagen en su memoria, como una pieza más de su colección de pruebas. En secreto, comenzó a escribir un diario. No era un cuaderno cualquiera, sino un registro meticuloso de cada salida sospechosa, cada olor extraño, cada mirada esquiva. Lo anotaba todo con fechas y horas exactas, como si estuviera armando un expediente. Ese diario no solo era un desahogo, era una arma futura, un espejo donde él no podría negar su traición. Su transformación era evidente para quien supiera mirar.
Ya no era la mujer dócil que aceptaba todo sin preguntar. Había algo distinto en su mirada, una firmeza que se escondía tras la calma. El dolor se estaba convirtiendo en una armadura, y la rabia en una brújula que la guiaba hacia el enfrentamiento inevitable. Las noches eran las más crueles. Lo escuchaba llegar tarde, con pasos torpes y un perfume ajeno impregnado en la ropa. Fingía dormir, respirando de manera uniforme, mientras su mente grababa cada detalle. Había dejado de llorar. Ahora cada lágrima retenida era una bala más que guardaba para el día en que decidiría disparar. En medio de esa oscuridad, sin embargo, comenzó a notar algo extraño. Él ya no se mostraba únicamente distante, a veces se volvía frío, casi hostil. Había momentos en los que la trataba con indiferencia, como si ella fuera una sombra en su propia casa. Y eso, lejos de debilitarla, la empujaba a ver con más claridad que el amor que había conocido estaba muerto. Una mañana, mientras él se duchaba, revisó el bolsillo de su chaqueta. Encontró un recibo arrugado de un hotel de paso en las afueras de la ciudad. La tinta estaba un poco borrada por la humedad, pero los números eran legibles: fecha, hora y nombre del lugar. Lo sostuvo entre sus dedos con una calma perturbadora, sabiendo que ese pedazo de papel era más valioso que cualquier palabra. Guardó el recibo en el diario, entre las páginas donde ya reposaban decenas de anotaciones. Cerró el cuaderno con fuerza, y en ese gesto comprendió que no solo estaba registrando la historia de una traición, estaba escribiendo el inicio de su propio renacimiento. Pero el destino, cruel e irónico, parecía siempre ir un paso por delante. Porque justo cuando pensaba que lo estaba observando en secreto, descubrió algo que cambiaría las reglas del juego. Él también había empezado a mirarla con sospecha. Él comenzó a notarlo en los detalles más sutiles. Ya no eran sus sonrisas tibias, ni su silencio aparentemente dócil. Era la manera en que lo observaba de reojo cuando creía que no se daba cuenta, la firmeza con la que sostenía la mirada durante unos segundos demasiado largos, el brillo extraño en sus ojos que lo desarmaba. No era la misma mujer. Algo había cambiado en ella, y aunque no sabía qué, lo inquietaba. Una noche, mientras cenaban, dejó el tenedor a un lado y le preguntó de forma casual si había pasado un buen día. Su tono era amable, casi musical, pero había algo en la cadencia de sus palabras que lo hizo tensar los hombros. Él respondió con evasivas, con frases cortas que no llevaban a ninguna parte, y notó que ella no apartaba la mirada. Esa quietud lo incomodaba más que cualquier reclamo. Él, que hasta entonces había jugado con la seguridad del que se cree intocable, comenzó a sentir que la máscara se resquebrajaba. Había aprendido a engañar con facilidad, a inventar excusas, a ocultar rastros, pero frente a ella sentía que cada palabra podía convertirse en una trampa. Y esa sensación era nueva, casi insoportable. Esa misma semana, comenzó a revisar los cajones cuando ella no estaba, a observar si había cambiado de lugar sus cosas, como si buscara rastros de espionaje. Encendía su ordenador y borraba correos con más cuidado que antes. Eliminaba mensajes de su teléfono y borraba llamadas recientes. Era como un criminal que de pronto se sabía vigilado. Ella lo notaba todo. Observaba cada intento de ocultar pruebas con la paciencia de quien sabe que el enemigo está nervioso. No necesitaba confrontarlo aún. Cada gesto de él era otra confirmación de que su estrategia funcionaba. El cazador comenzaba a sentirse presa, y eso le daba a ella una satisfacción silenciosa que la fortalecía. En la intimidad del dormitorio, los silencios se volvieron más largos. Ya no había risas compartidas ni conversaciones espontáneas. El aire se cargaba de electricidad, como antes de una tormenta. Cuando él se acercaba, ella lo recibía con una frialdad calculada, con un cuerpo presente pero un alma distante. Era un rechazo silencioso que lo hería más que cualquier grito. Una noche, mientras él dormía, ella lo observó con atención. El rostro relajado, la respiración pesada, los labios entreabiertos. Era el mismo hombre al que había amado con todo su ser, pero ya no lo reconocía.
Frente a ella yacía un extraño, alguien capaz de besar a otra mientras aún compartía su cama. Y en esa oscuridad, tomó una decisión. No iba a esperar a que él confesara, sería ella quien lo llevaría a un punto de no retorno. Al día siguiente, compró un pequeño dispositivo de grabación y lo escondió en el coche de él. Sus manos temblaban mientras lo colocaba, pero en su interior había una calma fría, la calma de quien camina hacia una verdad inevitable. Ya no era solo intuición o pruebas sueltas, ahora buscaba la confesión en su propia voz. Durante horas, imaginó lo que podría escuchar. Palabras dulces dirigidas a otra, planes para encuentros secretos, quizá promesas de un futuro juntos. Y aunque sabía que cada audio sería una daga más en el corazón, también sería el arma definitiva para destruirlo sin piedad. Pero mientras ella se preparaba para descubrir todo, él ya tramaba algo. Había percibido demasiado en su mirada, en sus gestos, en su silencio. Sabía que algo se estaba gestando a sus espaldas. Y en un giro inquietante, empezó a verla no solo como su esposa, sino como una amenaza. El juego de máscaras comenzó a intensificarse con una tensión casi insoportable. Cada conversación en la casa era un duelo silencioso, cargado de dobles sentidos y miradas que parecían cuchillos. Ella fingía ingenuidad con una precisión quirúrgica, mientras en su interior saboreaba la certeza de estar un paso adelante. Él, en cambio, comenzaba a medir cada palabra, consciente de que el menor descuido podría exponerlo. Las noches se volvieron especialmente pesadas. Cenaban frente a frente, con el sonido de los cubiertos golpeando los platos como único testigo. Ella hablaba de planes domésticos, de cosas triviales, pero en sus ojos se escondía una determinación que lo perturbaba. Él sonreía, aunque esa sonrisa ya no era convincente, era rígida, una mueca más cercana al miedo que a la ternura. En secreto, ella escuchaba las grabaciones que el dispositivo había recogido del coche. Voces entrecortadas, risas femeninas, frases susurradas que confirmaban lo que ya sabía. La primera vez que escuchó a su marido decir "te necesito" a otra mujer, se le heló la sangre. Pero no lloró. Simplemente pulsó el botón de repetir y dejó que esas palabras se grabaran en su mente hasta volverse inmunes. Cada nuevo archivo era una pieza más de un rompecabezas doloroso y revelador. Allí estaban los planes de hoteles, las promesas de viajes, incluso comentarios crueles sobre ella, su propia esposa. Escuchar cómo se burlaba de su inocencia fue un golpe brutal, pero también el punto exacto donde el dolor se transformó en furia pura. Él, por su parte, también comenzó a espiarla. Revisaba su teléfono cuando se descuidaba, olfateaba el aire de la habitación en busca de un perfume que no fuera el suyo, incluso le hacía preguntas disfrazadas de interés. Era un intento desesperado de recuperar control, aunque en el fondo sabía que algo se le escapaba entre las manos. Una tarde, mientras ella fingía leer en el sofá, él se acercó demasiado, mirándola con una intensidad que rozaba lo agresivo. Le preguntó directamente si estaba bien, si algo le pasaba. Su voz tenía una dureza inusual, casi amenazante. Ella levantó la vista lentamente y respondió con una serenidad que lo desconcertó: "Nunca he estado mejor". Fue una frase sencilla, pero la forma en que la pronunció lo hizo apartar la mirada de inmediato. Ese fue el instante en que él comprendió que ya no tenía frente a sí a la misma mujer de antes. Había algo indomable en ella, algo que escapaba a su control. Y esa certeza lo asustó más que cualquier sospecha. Los días siguientes fueron un duelo invisible. Ella acumulaba pruebas, construyendo en silencio la evidencia de su traición. Él, en cambio, se sumía en la paranoia, convencido de que estaba a punto de ser descubierto. El ambiente en la casa se volvió tan denso que cada palabra flotaba en el aire como una amenaza no dicha. Una noche, sin que él lo supiera, ella decidió dar el siguiente paso. Conectó las grabaciones a su ordenador y empezó a armar un archivo completo con correos, recibos y audios. El documento crecía como un expediente judicial implacable, capaz de destrozar su fachada en cuestión de segundos.
Pero lo que ella no sabía era que él también había tomado una decisión oscura. Si ella representaba un peligro, si había empezado a verlo como enemigo, entonces él estaba dispuesto a adelantarse antes de que fuera demasiado tarde. El silencio de la casa se había convertido en un campo minado. Cada gesto, cada palabra, cada respiración parecía un movimiento estratégico dentro de un tablero invisible. Ella, con sus pruebas cuidadosamente guardadas, se mantenía firme, mientras él, consumido por la paranoia, comenzaba a mirarla como si fuera un enemigo infiltrado en su propia cama. Una madrugada, él despertó sobresaltado y la observó dormir. Su rostro sereno lo confundía, no podía descifrar si esa calma era real o un disfraz. Se inclinó hacia ella, como si buscara una grieta en su sueño, un gesto inconsciente que lo delatara. Pero lo único que encontró fue una quietud perturbadora, como si hasta en sueños ella supiera ocultar lo que pensaba. Él empezó a probarla con preguntas envenenadas. Le preguntaba por horarios, por llamadas, por pequeños detalles sin importancia, fingiendo interés pero buscando contradicciones. Ella respondía con la suavidad de quien nada teme, devolviéndole una seguridad que lo confundía aún más. Y en ese juego psicológico, él comenzaba a sentir que era él quien estaba atrapado. Una tarde, ella regresó de hacer compras y lo encontró revisando desesperadamente los cajones de su escritorio. Él sonrió de inmediato, fingiendo buscar unos papeles, pero su torpeza lo delató. Ella no dijo nada, lo observó en silencio y dejó las bolsas sobre la mesa. Ese silencio fue más cortante que cualquier reproche, y él lo sintió como una amenaza velada. Ella, en secreto, comenzó a dejar pequeñas pistas de que sabía más de lo que aparentaba. Una palabra suelta, una mirada fija, un comentario ambiguo. No era suficiente para acusarlo, pero sí para sembrar la duda en su mente. Y la duda, gota a gota, lo estaba volviendo loco. Él empezó a beber más de lo habitual. Llegaba tarde, con los ojos rojos y la voz áspera, y aunque intentaba mantener su fachada, era evidente que la tensión lo estaba devorando. Una noche, en medio de la ebriedad, dejó escapar una frase que lo condenaba: «Tú no entiendes lo que ella significa para mí». El silencio que siguió fue insoportable. Ella no reaccionó, solo lo miró con frialdad, y esa indiferencia lo hirió más que un grito. Al día siguiente, ella abrió su diario y escribió esa frase con letras grandes, subrayándola varias veces. Cada palabra que él decía, cada error, cada descuido, se convertía en una prueba más de que la batalla estaba a punto de estallar. Pero lo que ella no esperaba era el contraataque. Una mañana, encontró sobre la mesa de la cocina un sobre cerrado con su nombre. Dentro, había fotos de ella entrando y saliendo de lugares cotidianos: el supermercado, la librería, incluso el café donde solía leer. Eran fotos tomadas a escondidas, con fechas recientes. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprender que él la estaba siguiendo. Ya no era solo una traición amorosa. Era un juego de poder, de control, de vigilancia mutua. Y lo peor era que ambos lo sabían, aunque ninguno se atreviera aún a pronunciarlo en voz alta. El amor que alguna vez los unió había desaparecido por completo. En su lugar, se levantaba una guerra silenciosa, donde cada movimiento podía ser el último. Y en esa guerra, alguien iba a perderlo todo. La tensión había alcanzado un punto insoportable. La casa ya no era un hogar, sino una prisión cargada de sospechas, un escenario donde cada rincón parecía ocultar cámaras invisibles. El aire estaba impregnado de desconfianza, y los silencios entre ellos eran tan densos que podían cortarse con un cuchillo. Ella lo observaba con la calma de quien espera el golpe final, mientras se la rondaba como un animal enjaulado, buscando la oportunidad de recuperarse o de atacar primero. Una noche, mientras cenaban, él dejó caer un comentario venenoso: «A veces siento que me estás ocultando algo». Ella alzó la vista lentamente, lo miró con una serenidad escalofriante y respondió: «¿No es eso lo que siempre has hecho tú?». La frase, pronunciada con voz suave y firme, lo dejó helado.
Supo en ese instante que ella lo sabía todo, aunque no tuviera pruebas a la vista. Él intentó sonreír, pero la máscara se resquebrajó. Tomó el vaso de vino y bebió de un solo trago, como si quisiera ahogar la ansiedad que lo devoraba. Ella, en cambio, cortó un trozo de carne con calma, sin apartar la mirada, y ese gesto simple se sintió como una declaración de guerra. En la madrugada, él revisó su ordenador en busca de rastros de algo que lo comprometiera, pero no encontró nada. Lo que ignoraba era que ella ya había transferido todas las pruebas a una memoria oculta en un lugar que él jamás sospecharía. Cada correo, cada foto, cada grabación estaba a salvo, lista para destruirlo cuando ella decidiera. La paranoia de él crecía como un veneno. Empezó a seguirla incluso dentro de la casa, escuchando detrás de las puertas, acechando sus movimientos. Ella lo percibía, y en lugar de sentirse intimidada, encontraba una extraña satisfacción en verlo derrumbarse bajo el peso de su propia culpa. El juego se volvió más oscuro. Ella comenzó a dejar pruebas falsas, un perfume en el aire que no era suyo, una llamada fingida que cortaba cuando él entraba a la habitación, un mensaje en su teléfono con un nombre inventado. Cada detalle era una chispa en la hoguera de sus celos, un veneno que lo consumía lentamente. Él ya no dormía. Pasaba las noches en vela, sentado en el borde de la cama, mirándola como si pudiera leer en sus sueños. Ella, consciente de esa mirada, respiraba profundamente, fingiendo calma, mientras en su interior se sentía más poderosa que nunca. Una mañana, la tensión se desbordó. Él la tomó del brazo en la cocina, con una fuerza que no había mostrado antes, y le exigió la verdad. ¿Qué sabes? ¿Qué estás haciendo? Ella lo miró con una frialdad gélida, se soltó suavemente y respondió con una sola frase: lo suficiente para destruirte. Esa confesión no fue un grito ni una amenaza, fue un susurro cargado de certeza, y fue mucho más devastador. Él retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible, y comprendió que el terreno bajo sus pies se derrumbaba. Esa misma noche, ella recibió un mensaje anónimo en su teléfono, una dirección, una hora y una advertencia: si quieres ver la verdad completa, ven sola. El corazón le dio un vuelco. Sabía que era una trampa, pero también que era la oportunidad de revelar el último secreto que él aún escondía. El tablero estaba listo, las piezas en posición. El final se acercaba, y en esa guerra silenciosa solo quedaba espacio para una revelación definitiva. La noche era oscura, sin luna, y la ciudad parecía contener la respiración. Ella condujo hasta la dirección indicada en el mensaje, con las manos firmes en el volante y el corazón latiendo a un ritmo feroz. El camino estaba casi vacío, apenas iluminado por farolas que parpadeaban como si anunciaran la tormenta que estaba a punto de estallar. El aire olía a humedad y a hierro, y todo en su cuerpo le decía que esa noche nada volvería a ser igual. El lugar era un viejo almacén abandonado en las afueras, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. Aparcó el coche a unos metros y bajó lentamente, sintiendo el crujido de las piedras bajo sus zapatos. Cada paso era una declaración de valentía, aunque por dentro la incertidumbre le perforaba el pecho. Se detuvo frente a la puerta metálica y respiró hondo antes de empujarla. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto apenas por el eco de gotas cayendo desde el techo oxidado. El aire estaba impregnado de polvo y de un olor rancio, como de recuerdos podridos. En el centro del espacio, una luz amarillenta iluminaba una mesa. Y ahí estaba él, sentado, con la misma mujer del vestido oscuro a su lado. No parecían sorprendidos, más bien, la estaban esperando. Él se levantó con una calma perturbadora. Su sonrisa era distinta, fría, calculada. No había rastro del hombre que alguna vez prometió amor eterno. La otra mujer, en cambio, la miraba con una mezcla de compasión y triunfo, como si la derrota de ella fuera inevitable. El silencio se alargó hasta volverse insoportable, hasta que él habló: sabía que vendrías. Ya no eres ingenua, pero llegaste demasiado tarde.
Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Dio un paso firme hacia adelante y, con voz segura, respondió: no soy yo la que está tarde. Soy yo la que escribe el final. Y con esa frase sacó de su bolso la memoria donde guardaba todas las pruebas, los correos, las fotos, las grabaciones. La sostuvo en alto, como si fuera un arma, y sus ojos brillaron con una determinación que desarmó a ambos. Él se tensó, y por primera vez la máscara se resquebrajó. Comprendió que su mundo cuidadosamente construido podía derrumbarse con un solo clic. La otra mujer lo miró con sorpresa, como si acabara de descubrir que estaba en medio de un juego que nunca había entendido del todo. El silencio se rompió con el sonido de su respiración agitada, con la certeza de que el poder había cambiado de manos. Ella habló despacio, con cada palabra cargada de fuerza: podría destruirte hoy mismo, mostrarle al mundo quién eres de verdad. Pero no lo haré aquí, no lo haré ahora. Voy a dejar que vivas con el miedo, con la duda de cuándo será el día en que todo se derrumbe. Porque esa será tu condena, saber que el final depende de mí. El rostro de él se endureció, sus manos se cerraron en puños, pero no dijo nada. Sabía que estaba derrotado. La otra mujer apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de esa revelación. Y en ese instante, ella comprendió que no solo había recuperado su poder, sino que había logrado algo aún más importante: no dejar que su dolor la definiera. Con paso firme, se dio la vuelta y salió del almacén. La noche fría la recibió con un silencio diferente, un silencio liberador. Al subir al coche, sintió por primera vez en semanas que podía respirar sin miedo. El motor rugió, y mientras se alejaba, las luces del almacén quedaban atrás, como un recuerdo que nunca volvería a esclavizarla. Pero en su interior sabía que la historia no estaba cerrada del todo. Había ganado la primera batalla, pero quedaban heridas abiertas, preguntas sin responder, y un enemigo que aún respiraba. Y quizás, en algún momento, tendría que enfrentarse de nuevo a esa sombra. Esa noche, sin embargo, no era una víctima. Era la mujer que había descubierto la verdad, que había mirado a la traición a los ojos y había salido más fuerte. El amor de su vida se había convertido en su peor enemigo, pero ella había aprendido a ser su propia aliada. Y mientras las luces de la ciudad se encendían a lo lejos, su mirada se perdió en el horizonte con una certeza nueva: esa guerra apenas comenzaba.